el Atril. Buenas noches, bienvenido. Presidente, muchas gracias, gracias a todos los representantes. Para nosotros tiene la mayor importancia poder dirigirnos el día de hoy a esta plenaria, poder expresar nuestra posición alrededor de este proyecto que, para serle absolutamente franco, nos parece un proyecto bien intencionado. Es un proyecto que piensa, como ustedes han dicho ya en varias ocasiones, en el bienestar de los trabajadores. Es un proyecto que piensa eventualmente inclusive en el bienestar de las familias colombianas. Con esto dicho, nosotros hemos hecho un profundo estudio del mismo. Hemos hecho un estudio alrededor de cuáles pueden ser los impactos, tratando de entender realmente frente a qué estamos. Las decisiones económicas como esta decisión son decisiones que tienen que ser profundamente estudiadas, tienen que ser profundamente consideradas. Colombia se encuentra en este momento en su peor crisis, probablemente en 100 o 200 años. En la peor crisis económica que hayamos tenido que enfrentar, la peor crisis de la cual tengamos nosotros algún tipo de registro. Esa crisis se ha materializado de muchas maneras. Se ha materializado en una crisis fiscal, se ha materializado en la caída del Producto Interno de nuestro país, en la caída de las exportaciones, en la caída del comercio internacional, pero lo más doloroso es que se ha materializado en la caída del empleo. Más de 3 millones de hogares colombianos hoy en día no tienen oportunidad de tener ingresos derivados del empleo. No tienen la oportunidad de trabajar sus cabezas de familia o sus hijos, no tienen la oportunidad de tener ingresos para lograr subsistir. En este orden de ideas, luego podemos profundizar un poco más en tratar de entender cuál es el empleo que en este momento estamos necesitando. Y nos encontramos con que tenemos un desempleo que supera el 15%. Y si vemos qué sucede por ejemplo, con los jóvenes, o qué sucede con las mujeres jóvenes, nos encontramos con que el desempleo supera el 30%. Este dato es un dato que no podemos ignorar hoy en día. Si conversamos con los jóvenes en las calles y les preguntamos qué necesitan, qué quieren, qué piden, le responden oportunidades a las personas que están trabajando. Le responden oportunidades de trabajar. Le responden oportunidades de poder tener un modus vivendi que le permita inclusive poder desarrollar sus capacidades después de haber estudiado. Si les preguntamos cómo se sueñan y cómo se ven en el futuro, les dicen, no lo sé. No lo sé porque no estamos viendo oportunidades para trabajar. En este orden de ideas, tenemos que entonces tratar de medir cuál es la capacidad de decisiones de esta naturaleza de verdaderamente atender las necesidades que tiene nuestro país. Y nos encontramos con una realidad compleja, nos encontramos con una realidad triste. Es muy probable que este proyecto termine generando un gran desempleo. Es muy probable que este proyecto conduzca a que se pierdan, óigame bien la cifra que hemos estimado, a que se pierdan cerca de 500,000 puestos de trabajo. 500,000 familias colombianas que no tendrán oportunidad de producir ingresos. 500,000 familias que no tendrán oportunidad de poder llevar el sustento a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué se puede producir esto? Simplemente porque el país tiene que ser competitivo para poder generar empleo. Y muy probablemente, con un proyecto de esta naturaleza, vamos a tener problemas grandes en el sector comercio. Vamos a tener problemas grandes en el sector turismo. Vamos a tener problemas grandes en el sector salud. Vamos a tener problemas grandes en el sector, por ejemplo, de los call centers, que además han sido los grandes generadores de empleo durante los últimos años. Una empresa de call center toma la decisión de ubicarse en un país si efectivamente puede producir rentabilidad, si puede producir el servicio que está ofreciendo o el servicio que pretenden sus clientes que se reciba con los costos que eventualmente hay que asumir. Una empresa de call center puede terminar diciendo, no señor, yo no me ubico en Colombia, lo hago desde Perú, lo hago desde México, lo hago desde El Salvador o desde Guatemala, simplemente moviendo los equipos de un lado para otro. ¿Pero haciendo qué? Produciendo desempleo. ¿Pero haciendo qué? Produciendo falta de oportunidades para los jóvenes. Cálculos que hemos hecho hasta ahora nos demuestran que casi que cada hora que en la reducción de esta jornada nos va a producir una caída en cerca de 80,000 empleos. Cada hora. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades para ser atractivos para la inversión. Tenemos que ser atractivos para la inversión. Y estamos hablando de unos empresarios que han estado en Colombia por muchos años.
que estuvieron en Colombia durante las épocas del terrorismo, que estuvieron en Colombia durante las épocas peores del narcotráfico o peores de la guerra con la guerrilla, y que están aquí presentes y que han generado empleos y siguen generando empleos, y que tuvieron una pandemia durísima. Desaparecieron muchas empresas, desaparecieron muchos negocios, desaparecieron una gran cantidad de restaurantes, de almacenes, desaparecieron una gran cantidad de talleres. A esos mismos empresarios que perdieron esa cantidad de oportunidades y de empleos, que fueron los que luego dijeron, nosotros vamos a ponerle el pecho al país y vamos a pagar la tributaria que Colombia necesita, hoy en día les estamos diciendo, asuman unos costos adicionales que probablemente no vamos a poder asumir. La intención de la gradualidad que ha sido expresada por los representantes es loable. Sin embargo, pongámonos la mano en el corazón y digamos, ¿cuándo vamos a recuperar la senda que traíamos nosotros como en el año 2019 como economía? Ojo con esto, la senda la vamos a recuperar y pues quisiera discutir esto además con muchos de ustedes, probablemente entre el año 2026 y el año 2027. Antes del año 2026 o 2027 no recuperamos el dato del 2019. De manera que si la gradualidad va a ser realmente o va a reflejar realmente el hecho de que tenemos una realidad afectada, si eso es así, tenemos nosotros entonces que reflejar realmente el momento en el cual la senda se pueda recuperar. Pudiéramos escribirle algo al proyecto y decirle, cuando hayamos recuperado la senda, entonces podamos en ese momento realmente tomar medidas de esta naturaleza, pero no antes, porque en ese caso vamos a tomar la decisión equivocada. Vamos a destruir empleo en lugar de construir empleo. Vamos a quitarle oportunidades a los hogares. Y no se les olvide un dato importante a todos ustedes. ¿Por qué no nos parecemos además a muchas economías europeas? Entre otras cosas, porque tenemos una tasa de informalidad gigantesca. Porque en Colombia solamente 7.966.000 trabajadores a final del año 2019 eran trabajadores formales. De manera que la mayoría de las afirmaciones que se han hecho durante el día de hoy y durante todo el trámite del proyecto le aplican solamente a 7 millones de personas. El resto son personas que están en la informalidad. Y pregunto yo, ¿queremos incentivar la informalidad? Y estoy seguro que todos me dirán que no. Y pregunto yo, ¿y queremos aumentar el desempleo? Y estoy seguro que me dirán que no. Por esta razón en particular es que les digo yo a ustedes, tenemos que acompañar a los jóvenes colombianos. Tenemos que darle oportunidades a los jóvenes. Tenemos que darle oportunidades a las familias colombianas. ¿De qué? De tener trabajo. De tener trabajo. Y el trabajo solamente se produce si hay oportunidades realmente de que los negocios funcionen, de que haya cafeterías, de que haya hoteles, de que haya call centers que funcionan, de que haya empresas grandes, pequeñas y medianas que funcionan. En este orden de ideas, nosotros realmente les decimos, la propuesta que está en este momento sobre la mesa, en las condiciones en que está sobre la mesa, va a ser productora de un gran desempleo. La propuesta va a ser productora de mayor informalidad. La informalidad además es durísima para cualquier familia, pero también durísima para la economía. Son personas que no tienen pensión, que no tienen cesantía, que no tienen capacidad de poder entrar, por ejemplo, a las cajas de compensación familiar. Tenemos que cuidarnos de no producir ese efecto, porque cada vez que mandamos a alguien a la informalidad le estamos quitando muchos derechos a los trabajadores, porque cada vez que mandamos a alguien a la informalidad le estamos generando también una carga gigante al Estado. Tenemos nosotros que asegurarnos de que no se produzca ese efecto. En este instante, si ustedes me preguntan a mí, tenemos que concentrarnos en generar empleo. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Eso es lo que necesita Colombia. Eso es lo que empáticamente, la respuesta que tenemos que darle a las calles en este instante es ver las mejores formas de generar empleo. Más empleo formal, más empleo bueno, con prestaciones sociales, con capacidades y oportunidades. Y probablemente lo que este proyecto va a producir es todo lo contrario. No quisiera yo, digamos que pronto estemos nosotros sentados tratando de sacar cálculos diciendo, bueno, y de todo este desempleo que se ha producido, ¿qué tanto se produjo por esta ley? No podemos eventualmente evitarnos realmente la necesidad de caer en este tipo de análisis, en este tipo de cálculos. Les quiero decir que varias de las afirmaciones, perdón, ¿cuánto tiempo tendría más? Creo que 2 minutos, 1 minuto, ¿sí? Les quiero decir que
varias de las afirmaciones que nosotros estamos haciendo están basadas en cálculos, por ejemplo, que hizo el Ministerio de Hacienda, en cálculos que hizo la ANDI, en cálculos que hizo el Centro de Estudios Económicos y Sociales, y también en comparaciones internacionales. Una muy buena parte de los problemas de los países de la OCDE que han sido mencionados aquí, pues no tienen la informalidad que tiene Colombia. Es que les quiero recordar la cifra. De los 22 millones de trabajadores colombianos, 7.699.000 únicamente son los que tienen un empleo formal con un salario. Si eso es así, nosotros realmente lo que tenemos enfrente es un reto muy distinto al que tienen los países europeos. Nosotros como país tenemos que dedicarnos a producir bienestar, a producir oportunidades, a producir trabajo, a darle y responderle a los jóvenes realmente en forma oportuna al clamor que nos han hecho durante estos días. No cometamos ese error, se los pido realmente, porque sería para nosotros tendría un inmenso costo para nuestra sociedad. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad. A todos los representantes, muchas gracias por escucharme y ojalá alguna de las reflexiones que hemos hecho les sirva para tomar la decisión tan importante que tienen que tomar el día de hoy. Gracias.